por Salomón en su gran mayoría y que tiene una enseñanza muy práctica que nos hace tomar mejores decisiones. Vamos a abordar el día de hoy Proverbios capítulo 2, aunque ya hemos aprendido algunas cosas, voy a hacer un resumen. Quienes hoy por primera vez lo escuchan, pues les va a servir bastante esto que nosotros hemos visto. La primera sería, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Primer tema, que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. ¿Ok? La escritura lo menciona en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es donde inicia, es el centro, es la base, es el sustento de una buena sabiduría, es temer a Dios. La segunda lección fue que Dios es el que da la sabiduría es un regalo de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno siente que no tiene sabiduría o que tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, demándela a Dios y Él la dará, dice ahí, abundantemente y sin reproche. ¿Ok? Y la tercera lección que aprendimos es, ¿qué debemos o por qué debemos de buscar la sabiduría? O que debemos buscar la sabiduría, es lo que quise escribir ahí. Bueno, porque dice de sí misma, en Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, búscala como a piedras preciosas. Si tú la engrandeces, ella te engrandecerá a ti. Si tú la amas, ella te guardará. Si tú la cuidas, ella te prosperará. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios es el que da la sabiduría, pero, esto es lo que queremos decir, también tiene que haber parte de nosotros. ¿Sí se entendió la tercera parte? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Si la sabiduría es un regalo de Dios, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Pues ensayar más, entrenar más, leer más, escudriñar más nuestra parte. ¿Ok? Bueno, hoy el tema basado en Proverbios 2 es ¿qué ofrece la sabiduría? O sea, ¿por qué debemos estar dedicados a buscar la sabiduría? Vamos a ver si es bueno para nuestra vida. Seguramente lo es. Proverbios 2, los versos del 1 al 6, es como una pequeña introducción. Ojalá que ustedes logren identificar estos tres enseñanzas que ya debemos de haber adquirido en las últimas sesiones. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Lo repito, el predicador, Salomón, está hablándonos como si fuésemos sus hijos, sus adolescentes, sus pequeños. Y como un padre le dice a su hijo, hijo mío, si recibieres mis palabras, si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es un lenguaje bastante refinado, es un lenguaje muy poético, pero ¿en qué está insistiendo? Hey, ponte atento. Mira, procura, esfuérzate, lucha, concéntrate. ¿Ok? Verso 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, nuestra parte, la enseñanza número 3, entonces entenderás qué cosa, que es el principio de la sabiduría. Y hallarás el conocimiento de Dios. Esa debe ser nuestra búsqueda. ¿Por qué vamos a esforzarnos? ¿Por qué nos vamos a concentrar y a leer y a estudiar? ¿Por qué estamos buscando la sabiduría? Porque entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Porque, fíjense al final, ¿qué dice? Jehová da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Las tres enseñanzas vienen en la introducción de Proverbios 2. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios da la sabiduría, pero nosotros debemos de esforzarnos para buscarla como si fuera nuestro gran tesoro. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, hoy estudiaremos tres importantes beneficios de adquirir la sabiduría. Vamos al primero. Verso 7, estamos en el capítulo 2 de Proverbios, para que ustedes en casa le den un repaso. Lo leo primero. Él, hablando de Dios, que es el que da la sabiduría, provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente.
es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Subrayé las palabras claves que ahorita vamos a resaltar. Al final, el verso 9 dice, entonces entenderás, vamos a ver las palabras, ¿qué entenderemos? Justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Ese es el primer beneficio. Vamos a desentrañarlo un poquito. Lo primero, dice que Él da la sana sabiduría. Quiero referirme a otra porción de la Escritura que está en Santiago 3:17. Léanla conmigo. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo la sana sabiduría nos debe llevar, nos debe de impulsar, primero a qué, hermanos, a llevar una vida pura. Y además, ¿cómo son? Pacíficos. Y luego, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el. Se extendió el abanico de las bendiciones, ¿sí? Es bueno tener la sabiduría que viene de Dios. Y voy a hacer una pequeña diferencia. En una crítica, una autocrítica muy peligrosa. A veces nosotros confundimos y nos vamos por la sabiduría humana. Y la sabiduría y la inteligencia humanas son todo menos pura, pacífica, amable, benigna, bondadosa. A ver, yo me siento muy inteligente, yo creo que la sé de todas, ¿y cuál es mi comportamiento? Vanidoso, egoísta, arrogante, volteo a los demás a verlos por debajo del hombro porque yo soy sabio. Qué equivocada postura. Esa no es sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios nos debe hacer personas humildes, amables, bondadosas, dóciles, compasivas. O sea, la sabiduría que viene de lo alto no es un conocimiento estéril en la cabeza. Es una actitud de vida práctica en beneficio de los demás. Esa es la que Dios nos da si estamos buscando la verdadera sana sabiduría. Ahora teníamos otras subrayadas. ¿Sí? Dice, Él es escudo. ¿Sí se fijaron esa palabra que subrayamos? Y luego dice, Él guarda a los justos y Él preserva a sus hijos. A ver, ¿cómo me ayudarían ustedes a traducir esas palabras? Bueno, la sabiduría tiene que ser vista no como un arma de ataque, lo vamos a ver ahorita, sino que la sabiduría nos debe proveer protección y cuidado. Fíjense lo que dice el Salmo 91, los versos 4 al 6, hablando de Dios. Con sus plumas, ¿qué dice? Te cubrirá. Así que nosotros, ¿cómo debemos de sentirnos delante de la presencia del Señor? Seguros y protegidos, como la gallina que cubre a los polluelos, así con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Y luego repite la palabra que se repite en muchas porciones de la Escritura. ¿Qué debe ser Dios para nosotros? Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Recuerden que Salmos es una canción. Es una inspiración metafórica traída a nuestra realidad en el estudio de hoy. Sería, ¿qué voy a encontrar si busco la sabiduría que Dios me regala? ¿Qué voy a encontrar? Seguridad y protección. Me puedo acercar a Dios confiadamente porque con sus plumas te cubrirá. ¿Cómo se visualiza esa poesía? Pues con mucha ternura, ¿no? No es un Dios exigente, es un Dios que nos abraza. La palabra escudo y adarga. Creo que algunos tienen la idea que es la adarga. La adarga era, el escudo es el largo que utilizan los soldados romanos, curvo, que protegía hasta su cabeza. ¿Ok? Esa es la misma imagen. O sea, no es el escudito ese pequeño que podemos tener en imaginación que cuida nada más la parte del dorso. No, es una adarga. Te va a cuidar de pies a cabeza. ¿Qué te va a cuidar de pies a cabeza? Su verdad. Lo que el Señor enseña va a ponerte protegido de pies a cabeza. No temerás al terror nocturno. Cuando nosotros buscamos la sabiduría y Dios nos regala la sabiduría,
lo primero que va a desaparecer son aquellas cosas a las cuales le tenemos temor sin razón alguna. Hay una frase que usted seguramente ha escuchado. Quizás la frase más utilizada en toda la Biblia es no tengas temor. Los estudiosos han contado el número de veces que en la palabra se menciona no tengas temor. La sorpresiva coincidencia es que está escrita 365 veces. ¿Tiene alguna idea de la coincidencia? A lo mejor necesitamos un verso para cada uno de nuestros días del año, porque lo que más nos paraliza es el temor. Pero si tenemos la sabiduría que viene de lo alto, entonces va a desaparecer el temor de aquello que no tenemos por qué tener temor. Dice, ¿no temerás? El terror nocturno. Y luego, ni saeta significa ni una flecha dirigida que vuela en el día, ni aquello que no conoces, ni aquello que es cierto. ¿Ok? Si tenemos la sabiduría que viene de Dios, no temeremos ni el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni otras cosas lógicas y básicas, la enfermedad, pestilencia que anda en la oscuridad, ni siquiera a la mortandad que en medio del día destruya. Esa seguridad es la que nos debe dar la sabiduría que viene de Dios. Y termina diciendo este primer beneficio, estas tres palabras. ¿Qué nos puede ofrecer? Justicia. Yo puse aquí un concepto. Léalo, por favor, y a ver si está de acuerdo. ¿Qué sería bueno que nosotros tuviéramos? Bueno, la capacidad de dar a cada quien lo que le corresponde. Si lleváramos una vida de justicia, pues nos iría bastante bien. Si tuviéramos esa capacidad de decidir, dar a cada quien lo que le corresponde. Tener buen juicio significa tomar decisiones acertadas. Y por último, equidad sería tratar adecuadamente dependiendo de las condiciones y las circunstancias. No es igualdad. No significa, yo a todos los trato igual. Pues estamos mal. Porque no podemos tratar de la misma manera al que todo lo tiene que al que a todo le falta. Entonces, dependiendo de las condiciones y de las circunstancias, yo tengo la capacidad de tratar adecuadamente a cualquiera. Que sufre, ¿qué vamos a hacer? ¿Reírnos con el que sufre o llorar con el que sufre? ¿Y vamos a llorar con el que está feliz o vamos a estar contentos y reírnos con el que está feliz? Cada quien con sus circunstancias. El sabio sabe comportarse correctamente con justicia, juicio y equidad. Además de que seremos instruidos en todo buen camino. Vean cómo lo dice también Proverbios en el capítulo 4. Que la senda de los justos, o sea, el camino que nosotros seguimos si somos iluminados por Dios, es como la luz de la aurora, es como cuando el sol se va levantando y va aclarando. Normalmente tienen esa experiencia, saben lo maravilloso que es apenas ver la salida del sol, que está oscuro, pero el camino del justo es como el sol que va alumbrando hasta que el día está perfectamente claro. Bueno, pues esas son el primer beneficio, la primera bendición de la sabiduría que viene del mundo. Segundo beneficio, versos 10 en delante. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. A ver, primero, hermano, yo creo que una forma en la cual nosotros pudiéramos ir palomeando que vamos bien en este ejercicio es si la sabiduría entra en nuestro corazón. A ver, es un ejercicio interesante. Voy a hacer la prueba, ¿eh? Esta sería la cuarta semana que estamos estudiando los proverbios. Dios da la sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscarla intensamente. ¿Lo hemos hecho? ¿Quién en este mes ya leyó todo el libro de Proverbios? ¿Quién lo subrayó? ¿Quién ya le dio 2, 3 pasadas? ¿Quién escribió las preguntas? Esta parte no la entiendo, voy a investigar un poquito más. ¿O nos estamos conformando con lo que aquí se diga? ¿Se entiende lo que quiero decir? No es regaño. O sea, deja entrar esa sabiduría a tu corazón.
No la dejes pasar nada más en un ratito de un sábado o de un domingo que escuchaste y dices, pues está bien, qué bonito estuvo y me voy. ¿De qué se trató la semana pasada? Pues quién sabe, ya no me acuerdo. Deja que la sabiduría entre a tu corazón. Haz el esfuerzo, involúcrate, haz tu parte, porque dice enseguida, si la ciencia fuere grata a tu alma, ¿te gusta? ¿Realmente la estás disfrutando? ¿Realmente cada vez que conoces algo, dices, wow, me voló la cabeza esto nuevo que acabo de aprender? No lo había reflexionado de esta manera. Quiero estudiar más. Esa es la intención. Segundo beneficio, te librará del mal camino de los hombres que hagan perversidades. Nos vamos a ir por ese caminito. Aquellos que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Segundo beneficio, traduzcanlo con palabras sencillas, hasta con un dicho popular que le dijera usted a su hijo. Y cuídate, árbol que nace torcido no va a enderezar sus ramas. ¿Qué más le dirían? El que con lobos anda, mijo. Así que cuide sus compañías. ¿Qué más le dirían? Dime con quién andas. Los proverbios son eso. Es sabiduría popular. ¿Ok? Nosotros hoy la escuchamos en palabras de nuestro país, de nuestra tradición. Pero es lo mismo, es lo que le diría con mucho amor un papá a un hijo. Bueno, el papá que está hablando al hijo es Dios y nos está mirando a nosotros. ¿Y qué nos está sugiriendo? Ponte atento, estudia, lee, involúcrate. ¿Sabes qué? Porque al que no tiene esta instrucción, el malvado y el perverso, lo engaña con mucha facilidad. ¿Están de acuerdo con esa conclusión? Somos más vulnerables. Piense por favor en el adolescente. ¿Qué le diría al adolescente? Cuídate de esas palabras que pudieran ser atractivas. Eso que te están ofreciendo como algo sencillo va a traer consecuencias muy graves. Eso es lo que está diciendo. Así que, ¿cómo esperamos que un joven, de la edad que sea, tome una decisión adecuada, que lo aleje de estos caminos torcidos? Pues teniendo una vida de prudencia, una inteligencia, ciencia que le agrade. ¿Ok? Eso es lo que dice el proverbio. Vamos a fortalecer esto diciendo. La sabiduría no se plantea como un arma, lo dije hace un momento. O sea, no estudies para vencer al otro. No aprendas para demostrarle a los demás que tú sabes más que ellos. No se trata de eso. Aléjate de las discusiones. Para nada sirven las discusiones. Lamentablemente, a veces tomamos los conocimientos religiosos para decir que yo sé más y vencer al otro. Y al término, se generaron enemistades. Nadie ganó nada. ¿Qué debe ser la sabiduría? Debe ser un escudo que nos proteja. Más bien, todo lo contrario, la prudencia debe ser usada como defensa, como una protección que, y vamos a analizar qué decía. Primero, con los que tienen palabras que nos puedan confundir. Cuando alguien no tiene ese discernimiento y habla con alguien que tiene un poquito más de conocimiento o que aparenta tener un poco más de conocimiento, es bien fácil que lo confundan. ¿Cierto? Así que, ¿cuál es el consejo, hermanos? Aprende, estudia, fortalece los conocimientos que tengan para que cuando llegue alguien y te hable de cosas que no son correctas y cosas que son muy confusas, tú tengas una idea muy clara. Hoy, hermanos, nuestros jóvenes tienen un peligro muy grande. Tienen un gran consejero a un clic de distancia en una pantalla muy atractiva y todo lo que diga Internet es ley. Cuando no tienen sabiduría. Y cualquier persona dice algo con un pequeño sentido de razón y ellos cierran la computadora y vienen y nos dicen como si fuera la gran verdad. Se confundieron. Y después empiezan a reflexionarlo, los que tienen un poquito más de reflexión y dicen, caray, pues a lo mejor no era tan cierto, déjame, lo razono. No quiere decir que cerremos todo, sino que le demos a los jóvenes la capacidad de reflexionar en la sana sabiduría para que sepan analizarlo todo, pero retener solo lo bueno. ¿Qué otra cosa nos puede proteger? Bueno, pues de aquellas palabras que nos pueden envolver en la tentación.
aquellos que tuercen sus caminos y que a lo mejor le pueden decir, mira, vente, después lo haces. Mira, acá nos está yendo mucho mejor, deja esto, haz esto otro. Y entonces empiezan a llamar la atención de aquel que dice, bueno, sí es cierto. Voy a ir, ya no a los jóvenes, ¿eh? ¿Cuántas aparentes claves del éxito hemos escuchado los más adultos recientemente? Te voy a dar un consejo millonario. Mira, te voy a dar una serie de pasos que tienes que hacer para, ayúdenme, para, ¿qué nos llama la atención? Para ganar dinero, Hacernos ricos, bajar de peso, para tener mejor imagen. para tener una mejor imagen, para influir sobre las personas. Entonces, nada más tienes que hacer esto y esto y esto. Mira, una sencilla inversión, te pido, y luego nos llama la atención, oye, sí, nomás con esta inversión y me voy a hacer rico, adelante. ¿Qué haría la sana sabiduría para nosotros, hermanos? La sabiduría que viene de Dios. ¿De veras te quieres hacer millonario? ¿Para qué? ¿De veras tiene un propósito? ¿De veras tiene sustento? ¿De veras crees que todos por hacer estos 3 pasos se van a volver millonarios? Es ridículo, es ilógico, pero nos llama la atención, nos fascina rápidamente. Queremos soluciones rápidas, queremos algo que resuelva de una manera, aunque no tenga un sustento formal. ¿Qué va a hacer la sabiduría por nosotros, hermanos? Pues no permitir que nos envuelvan las tentaciones ni hacernos errar. Tercer y último consejo de la parte que estamos estudiando de Proverbios capítulo 2. Les dejo que lean la primera sección. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se alleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Quienes han dado ya un avance en estos capítulos estarán tan sorprendidos como yo que el autor de Proverbios se preocupe tanto de hablar de este tema. Hice una pequeña selección. Capítulo 5, verso 3. Si traen Biblia, ayúdenme por favor, a ver si en cada uno de esos que está ahí habla acerca del mismo tema. 5:20, 6:24, todo el capítulo 7 habla de este tema. Los versos del 13 al 18 del capítulo 9 y vuelve a cerrar en Proverbios 22:14. Todos estos versículos hablan del mismo tema, que la sabiduría te proteja de la mujer ajena. Y en lo que usted le encuentra y me ayuda a leerlos, yo voy a decir que en este tiempo moderno esa porción debería de reescribirse, porque estamos en otra cultura. En aquella cultura, a lo mejor el llamado era para el hombre, pero ahora también yo creo que deberíamos extenderlo, porque desafortunadamente está tan común, tan de moda, que aún las mujeres presuman de una vida promiscua o crean que en una vida en la cual pueden tener hombres ajenos está a lo mejor un cierto nivel, estatus, y ven con desdén a aquella mujer que es honesta, que a lo mejor guarda sus atributos, su fidelidad, porque ahora pues lo correcto es ser infieles, ¿no? Ahora lo que está parte y dentro del sistema es tener relaciones, quizás con alguien que conociste el día de ayer, pues es algo natural, es algo fácil, es algo común. ¿Será lo correcto? Bueno, pensémoslo un poco, reflexionémoslo cuando menos. La sabiduría nos va a permitir tener la prudencia que nos permita decir, esto que estoy haciendo es correcto, es adecuado, es benéfico, trae alguna bendición para mí y para el otro, está nacida del amor, viene como dirección de Dios, o es alimento de mi propia carnalidad, o es un desahogo de mis pasiones que yo no puedo dominar. Me detengo ahí.
¿Qué significa ser sabio? Precisamente eso. Saber controlar nuestras pasiones. Ese es el sabio. El que puede frenarse y el que puede decir, hasta aquí es la línea correcta. De ahí no voy a pasar. Ese es el verdadero sabio, que cuando se irrita, baja la voz, no avanza más. Significa que no pueda tener las mismas tentaciones, las mismas llamados, los mismos instintos, pero la sabiduría me va a permitir definirme y decir, ¿es conveniente? Vean cómo lo dijo en el proverbio. Quien lo hace de esta manera tiene su casa destruida. ¿Sí lo leyeron? Tiene su casa destruida, tiene su vida acabada. Y veámosla nosotros en nuestras propias realidades. Sería muy sencillo un análisis, ¿verdad? Quien se deja ir por ese camino, ¿tendrá un camino final feliz? Yo creo que es mucho más difícil. El consejo que ustedes les daría a sus hijos, ¿cuál sería? Le voy a decir cuál dice la inteligencia actual. Es una crítica que yo hago muy fuerte porque convivo con jóvenes desde hace 30 años, chicos de preparatoria, imagínense. Y en los años, los 30 años yo creo, los últimos 25 años, se ha hablado de la gran dificultad que tienen los jóvenes en cuanto a su control de su vida sexual. Pero la inteligencia actual permite que la educación pública diga, bueno, ya van a sostener relaciones sexuales, ¿qué les aconseja? Y entro con los grupos a las pláticas, ahí perdón los de las secretarías y los de los seguros sociales que están aquí. Y las personas que van a hablar con los jóvenes, en lugar de orientarlos, les dicen, miren, estas son las relaciones sexuales, aquí hay preservativos, el que quiera llévese. ¿Es sabio? ¿Creemos que la inteligencia del hombre actual iba a poder detener todo eso? Pues la noticia es, corríjanme si me equivoco, la promiscuidad ha aumentado. ¿Ha reducido los embarazos en adolescentes? Ha crecido todavía más con lo que nosotros creemos que es correcto. Si nosotros siguiéramos la sabiduría que viene de lo alto, entonces diríamos, yo creo que eso no es correcto, no es la vida adecuada. ¿Tienen algunos de los pasajes que quieran leer en voz alta? ¿Quién tiene Proverbios 5:3? Vamos a hacerle una lluviecita de los proverbios que está ahí, vayan buscando los de abajo para no entretenernos mucho. Y sigue hablando, ¿ah? O sea, no es nada más que decir. ¿Ah? Muy clarito la frase. Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno del extraño? Y lo dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Al final de ese pasaje. El siguiente es Proverbios 6:24. Te protegerán de la mujer malvada, de las palabras melosas de la mujer ajena. Las palabras melosas de la mujer ajena. Proverbios 7, se los dejo de tarea, es mucho, todo la parte habla de cómo un joven puede ser seducido por una mujer, por una prostituta que cuando va caminando lo invita y lo envuelve, y entonces él se allega y entonces toda su vida se puede destruir. Proverbios 9 del 13 al 18. E ignorante. Se sienta en la silla a las puertas de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes que van por buen camino. Vengan acá, jóvenes inexpertos, manda a decir a los imprudentes. 18. El agua robada es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor, pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Creíamos que eran frases actuales, 1000 años antes de Cristo. Lo prohibido es lo más llamativo. Parecían que eran frases inventadas en el último siglo, ¿no?
es una actitud parte del ser humano, de siempre, de la cual debemos cuidarnos porque siempre ha traído las mismas consecuencias. Entonces, repito, si quieren, el último 22:14 de Proverbios. Cosa profunda en la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová escribirle aislados caerá en él. 3 consejos. ¿Los aprendimos, hermanos? ¿Sí? ¿Cuál es el primero? Perdón, 3 beneficios. ¿Cuál es el primer beneficio? Tomar decisiones correctas. Juicio, justicia, equidad, buen camino. Segundo consejo, segundo beneficio, perdón, otra vez. Pues el beneficio de la sabiduría es protegernos de los malvados que nos quisieran engañar. Tercero, protegernos de estas inclinaciones de nuestras bajas pasiones. Busquemos la sabiduría. El principio de la sabiduría es, si nosotros tenemos a Dios como lo más importante en nuestra vida, entonces, primeramente podremos ser humildes, porque no hay nada de nosotros que podamos presumir si conocemos el verdadero don de Dios. Seremos bondadosos, amables, pacíficos. Podremos cuidarnos de no errar, porque somos sus hijos. Y segundo, cuidaremos también de esta parte de no sobrepasar las líneas que no son convenientes, no solamente porque no le agrada a Dios, sino porque nosotros tendremos consecuencias negativas al hacerlo. Eso es la sabiduría y repito, es la intención de un Dios bueno, que lo único que quiere es que nosotros podamos ir por un camino así como un padre quiere lo mejor para sus hijos. Quiero terminar con la conclusión, capítulo 2. Así andarás por el camino de los buenos. Seguirás las veredas de los justos. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. ¿Ven una promesa de eternidad aquí? ¿Verdad que sí? Dice, los rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. Más los impíos, los que no den lugar a la sabiduría, serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Haz un clic más, por favor. ¿Cuál es la conclusión de este Proverbios 2? Pues dice, entendemos que buscar la sabiduría tiene grandes beneficios. Hemos recitado 3. A nuestra vida presente, pero además incluye también una bendición de eternidad. Permítanme extender esta enseñanza con la vida de un gran hombre de apellido Reix, Roberto Reix, y les platico quién era. Ya ahí está entrado en años, pero él era un joven hijo de un dueño de periódicos en Inglaterra, 1870. Apenas estaba la revolución industrial en su apogeo, y él desde joven ayudaba a su padre, no solamente como periodista, sino incluso como repartidor de periódicos. E iba por la ciudad y estaba fuertemente preocupado, de que hubiese tantos jóvenes como él en la cárcel de la ciudad. Y entonces empezó a hacer algunos escritos para el periódico hablando de cómo los jóvenes, por diferentes razones, principalmente por ignorancia, caían en la cárcel y destruían su vida. Entrevistó la vida de algunos y sus primeras intenciones es, ¿qué puedo hacer para ayudarles a ellos? El resultado de su análisis fue muy triste, hermanos. Llegó a un punto en el que dijo, qué desafortunado que me he dado cuenta que ahora es bien difícil hacer algo por ellos. Ya no hay mucho que hacer. Destruyeron su vida. Claro que hay muchas cosas por hacer, pero esa fue la conclusión a la que él llegó después de gran esfuerzo. Quizás porque en este mismo devenir de su vida empezó a ver cómo la cantidad de niños que estaban en la calle estaba creciendo en esas ciudades. La revolución industrial no trajo el crecimiento que todos querían. Parece que no ha pasado el tiempo. Enriqueció nomás a unos pocos, a la burguesía, y transformó la esclavitud para convertirla en un trabajo mal pagado. No había reglas que permitieran, por ejemplo, horarios laborales. Así que si alguien quería trabajar para una empresa,
le tenía que vender su vida al dueño de la empresa las horas que estés aquí trabajando. No había escuelas, 1870. ¿Qué iba a pasar con todos los hijos de las familias que trabajaban en esas empresas? Pues estaban en la calle. Y Roberto Reis los veía y dice, esto es lo que va a pasar. Estos niños están aquí en la calle, no reciben instrucción, alguien los va a engañar y van a caer en la cárcel. Y son las historias que yo vengo relatando desde hace tiempo. ¿Qué puedo hacer? Él había sido instruido por su padre en una familia cristiana y dijo, tenemos que darles instrucción, porque el problema más grave que ellos tienen es su analfabetismo. Repito, el gobierno, la monarquía, no tenía un sistema de enseñanza pública. Y él dijo, bueno, desde mi iglesia vamos a instalar 1 hora, 2 horas de estudio los domingos, porque era el único día que les daban libre en las empresas. Entonces nos juntamos, hacemos unos maestros, consiguió a una sola mujer que estuvo dispuesta y dijo, ¿qué te parece si juntamos a los niños y les enseñamos por lo menos a leer y escribir? ¿Con qué libro? Pues aquí está la Biblia. No hay libro de primero de primaria, segundo de primaria, pero aquí está la Biblia. Y a través de la Biblia les podemos enseñar historias de la Biblia y que al mismo tiempo reciban instrucción y que aprendan a leer, escribir las operaciones matemáticas más básicas y por lo menos empezaron a recibir las instrucciones tempranas. ¿Quiénes fueron los primeros que dijeron está mal eso? Sorpréndanse. Los mismos de la iglesia. Los líderes de la iglesia dijeron estamos pecando. Porque este es el día para el Señor y estamos haciendo obra. ¿Qué hubiera dicho Jesús? No muy explícito. Hipócrita, si tu animal se cae en una zanja, ¿cómo no la ¿cómo sacas? El día de reposo es para hacer el bien. ¿Y qué más bien que traer sabiduría a esos niños que estaban desprotegidos? Y entonces empezó a hacer la labor y se llenó y tuvo que sumar más maestros y entonces era la forma de no atraer al evangelio, sino de proveerles una vida mejor a esos jóvenes. Los índices delictivos empezaron a bajar tanto en la ciudad que llamó la atención del gobierno. Y unos años más tarde dijeron, gracias por el ejemplo, vamos a instalar la educación pública para que atienda a todos esos niños mientras las personas trabajan en sus familias. ¿Quién empezó? Alguien sabiendo que lo bueno es buscar la sabiduría. ¿De dónde aprendería eso Roberto Reis? Quizás alguna vez leyó Proverbios, capítulo 2. Quizás en sus enseñanzas digo, hay que traerles esta enseñanza a los hijos porque el no tener esta instrucción, el ser insensatos, es decir, faltos de sabiduría, los va a hacer que en su vida cometan muchos errores y van a tener consecuencias muy grandes. Termino con 3 detalles. Hoy hay 3 universidades top: Harvard, Yale, Princeton. Lo mejor de lo mejor. ¿Saben cuál es la raíz de las 3 universidades? Hombres cristianos, los puritanos en Estados Unidos llegaron y dijeron, necesitamos enseñarle a los jóvenes la verdadera sabiduría. Y empezaron siendo solo maestros instruidos en la palabra que les trajeron a ellos enseñanza. En aquellos primeros años, la mayoría de los egresados de Harvard se convertían en misioneros. Y luego ya empezó a extenderse, pero el centro del conocimiento es que la sabiduría nos sirva para servir. Que no sea un tesoro personal. No lo dejemos solo para nosotros, hermanos. La verdadera sabiduría tiene que ser compartida con los demás. Primero vivida, experienciada por nosotros, pero también llevada a aquellos que deben tener esta sabiduría para tomar las mejores decisiones
de su vida y que la mejor decisión de nuestras vidas sea seguir al Señor. Dios les bendiga.